Bueno, a continuación explicaré mi práctica en línea. Mi nombre es Sergio Aguirre Alvarado y a continuación explicaré cómo se encuentra la inversión extranjera actualmente en nuestro país. Bueno, en el documento decía que investigamos en tres fuentes distintas. La primera es de la Secretaría de Economía, la siguiente es Anónimo y la siguiente de un autor que se llama Staff. Para mí el más interesante y creo que el más congruente podría ser el de la Secretaría de Economía, pues ya que es una página más confiable y dice, el gobierno de México cuenta con cifras preliminares de la inversión extranjera directa al cierre de 2020. Como es usual con este tipo de datos, se ajustarán cuando haya más información de las operaciones en el periodo. Las cifras disponibles a la fecha indican que durante 2020 se captaron 29.4 millones de dólares, resultado de la diferencia de 39.220.3 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 10.140.9 millones de dólares en flujos de salida. Así, la IED captada en 2020 es inferior en 11.7% con respecto a las cifras preliminares de 2009, que eran 2.921.2 millones de dólares, lo cual se explica fundamentalmente por los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en los flujos globales de inversión. El siguiente dice que México es uno de los países más emergentes, más abiertos a la inversión extranjera directa, el decimoquinto mayor reporte de IED del mundo, según el informe sobre la inversión en el mundo de la CNUCID 2020, los flujos de ID disminuyeron a 33 mil millones de dólares en comparación con 35 mil millones de dólares un año antes, menos el 5%. Las reservas totales de la ID fueron estimadas en 628 mil millones de dólares en 2019. Las inversiones provienen sobre todo de Estados Unidos, España, Canadá, Alemania. Los sectores que reciben una inversión extranjera significativa son la manufactura, sobre todo la industria automotriz, los servicios financieros y de seguros, el comercio minorista y mayorista y la comunicación. Las inversiones extranjeras se concentran sobre todo en pueblos cercanos a la frontera de Estados Unidos, que es donde se encuentran pues, todos tipos de fábricas, al igual que en el capital. Gracias a una sólida industria de turismo, la península de Yucatán también recibe una inversión extranjera sustancial. De los flujos de ID hacia el país fluctúan considerablemente según la llegada o partida de grandes grupos internacionales. La contracción económica en Estados Unidos debido al COVID-19 afectará principalmente a México. Y continuando con unas preguntas dice que asocia la situación actual de la inversión extranjera en nuestro país y especula. La primera pregunta dice, ¿cómo se encuentra la oferta y demanda del país? Bueno, la oferta y demanda de los bienes y servicios de la economía mexicana tuvo un descenso de 2.7 durante el primer trimestre de 2020 respecto al periodo del año anterior. Todos estos datos son así que verdaderamente ciertas, porque vienen todas del INEGI. Como aquí podemos ver, la caída de 2.8 pronosticada por los analistas de Bloomberg. Aquí, como pueden ver en la tabla, los años anteriores, cómo ha ido descendiendo hasta el 2.8. El siguiente, ¿qué comportamiento consideras que ha tenido el PIB? Bueno, el PIB de México aumenta a un 0.4%. El Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre de 2021 ha crecido un 0.4 respecto al trimestre anterior. Esta tasa es de 29 décimas, menor que la del cuarto trimestre de 2020, cuando fue el 3.3%. La variación interanual del PIB ha sido del menos 3.1
14 décimas mayor que la del cuarto trimestre de 2020, que fue del -4.5. La cifra del PIB en el cuarto trimestre de 2020 fue de 248.982 millones de euros, con lo que México se situaba como la economía número 14 en el ranking de PIB trimestral de los 51 países que publicamos. México tiene un PIB per cápita trimestral de 1.948 euros, menos 317 euros menores que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 2.265 euros. Bueno, y si ordenamos los países que se publican en función de su PIB per cápita trimestral, México se encuentra en el puesto 43. Esto pues sí es muy malo porque eso quiere decir que somos así que un país de así que nivel bajo en economía, pues sí, no es de los países menos ricos que pueda haber. Y aquí, como podemos encontrar en la página de la Economía de México, desde el año 2005 hasta 2020 se puede ver cuánto han estado, ahora sí que el PIB y todo el per cápita de México. Actualmente el valor anual PIB trimestral es el -3.1 y la variable trimestral del PIB es el 0.4%. Y a continuación, ¿cómo consideras que México se encuentra en la balanza de pagos? Bueno, en la información oportuna de comercio exterior de marzo de 2021 indica que se registró un déficit comercial de 3.004 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 3.336 millones de dólares obtenidos en igual mes de 2020. En los primeros 3 meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de 1.559 millones de dólares. Y todo esto lo podemos confirmar con esta balanza de las mercancías de México. Aquí incluye todas las exportaciones, importaciones, ya sea como está en la tabla de las petroleras, las automotrices. Y como puedes ver actualmente la variación anual es de 3.1, que realmente es muy baja y se podría decir que no está obteniendo un buen balance de pagos en base a la economía de México y esto pues obviamente se refiere a que somos un país de riqueza muy bajo. Bueno, ¿qué comportamiento habrá en el tipo de cambio? México cerrará el año con un tipo de cambio de 22.70 pesos por dólar y una inflación más elevada, aunque dentro del rango objetivo del Banco de México, Banjico. Encuestas citaban a MEX de expectativas realizada a 25 instituciones financieras, dio a conocer este lunes que pasó que la mediana espera que el cierre de 2021 el tipo de cambio sea de 22.50 del pesos desde los 22.70 estimados en la encuesta previa. Bueno, y esto quiere decir más que nada que pues la moneda mexicana cada vez más se va devaluando cada vez más y eso verdaderamente es de preocuparse y habrá que en los altos ejecutivos hacer algo por nuestra economía de México, ya que si sigue así, al último nuestra moneda se va a devaluar más y no le conviene esto a nada, a nadie. Y aquí ya para terminar, pues están las bibliografías. Por esta parte sería todo. Gracias.